Bueno, continuando con el libro de Diálogos sobre la física atómica de Werner Heisenberg. Vamos a iniciar lo que es el capítulo 6, que se llama Penetrando en Tierra Nueva, 1926-1927. Si se nos preguntara en qué consistió propiamente la gran hazaña de Cristóbal Colón al descubrir América, habría que responder que no fue la idea de aprovechar la forma esférica de la Tierra con objeto de viajar por la ruta occidental hasta las Indias. Esta idea había sido ya tenida en cuenta por otros. Tampoco lo fue la cuidadosa preparación de su expedición, el experto armamento de los barcos, que otros también podrían haber llevado a cabo. Lo más difícil de este viaje de descubrimiento fue, sin duda alguna, la decisión de abandonar la tierra conocida hasta entonces y navegar hacia Occidente, a una distancia tan lejana que con las reservas de víveres disponibles se hiciera imposible el retorno. De modo parecido, solo pueden conquistarse realmente nuevos horizontes en una ciencia cuando en un momento decisivo se está dispuesto a dejar el fundamento sobre el que descansa la ciencia anterior y dar un salto, por así decirlo, en el vacío. Einstein, en su teoría de la relatividad, abandonó aquel concepto de simultaneidad que había pertenecido a los firmes pilares de la física anterior, y fue precisamente esta renuncia al anterior concepto de simultaneidad la que no pudo ser asimilado por muchos renombrados físicos y filósofos, y la que los convirtió en encarnizados opositores de la teoría de la relatividad. En general, cabe decir que el progreso de la ciencia solo exige de lo que en ella cooperan el admitir y el elaborar nuevos contenidos intelectuales. A esta tarea están dispuestos casi siempre cuantos trabajan en la ciencia. Cuando se pisa un terreno realmente nuevo, puede suceder que no solamente haya que aceptar nuevos contenidos, sino que sea preciso además cambiar la estructura de nuestro pensar si se quiere comprender lo nuevo. Para este cambio, muchos no están dispuestos o no son capaces. Yo había experimentado ya una primera fuerte impresión de lo difícil que resulta dar este paso decisivo en el Congreso de los Científicos, celebrado en Leipzig. Por eso era de esperar que la verdadera dificultad para la teoría cuántica de los átomos estuviera a punto de surgir. En los primeros meses del año de 1926, aproximadamente por el mismo tiempo en que debía tener mi conferencia en Berlín, conocimos
los profesores de Gotinga un trabajo del físico vienés Schrödinger, que abordaba los problemas de la teoría atómica desde una vertiente completamente nueva. Ya un año antes, Louis de Broglie, en Francia, había llamado la atención sobre el hecho de que el extraño dualismo entre el concepto de ondas y el concepto de partículas, que imposibilitaba por entonces una explicación racional de los fenómenos de la luz, también podía tener lugar en la materia. Por ejemplo, en los electrones, Schrödinger desarrolló posteriormente esta idea y formuló en una ecuación de ondas la ley, según la cual las ondas materiales debían de propagarse bajo el influjo de un campo de fuerzas electromagnético. Según esta hipótesis, las posiciones estacionarias de una capa atómica podían compararse a las oscilaciones estacionarias de un sistema, como por ejemplo el de una cuerda vibrante, con lo cual las magnitudes que se habían considerado normalmente como energías de las posiciones estacionarias aparecían aquí como frecuencia de las oscilaciones estacionarias. Los resultados que Schrödinger obtuvo de este modo se ajustaban perfectamente a los resultados de la nueva mecánica cuántica, y Schrödinger consiguió muy pronto demostrar que su mecánica ondulatoria era matemáticamente equivalente a la mecánica cuántica y que por tanto se trataba de dos distintas formulaciones matemáticas de las mismas estructuras. Este nuevo desarrollo nos alegró sobremanera, porque nuestra confianza en la exactitud del nuevo formalismo matemático quedaría considerablemente robustecida. Además, se podían llevar a cabo, mediante el procedimiento de Schrödinger, muchos cálculos que hubieran sido extremadamente complejos en la mecánica cuántica. Pero las dificultades comenzaron con la interpretación física del esquema matemático. Schrödinger pensaba que con esta conversión de las partículas en ondas materiales podía eliminar las paradojas que habían dificultado tan desesperadamente y durante largo tiempo la comprensión de la teoría cuántica. Las ondas de materia debían ser, por tanto, procesos intuitivos en el espacio y el tiempo, en un sentido parecido al que solíamos emplear al hablar. Por ejemplo, de las ondas electromagnéticas o las ondas del sonido. Las discontinuidades tan difícilmente inteligibles como saldos cuánticos y cosas parecidas debían desaparecer totalmente de la teoría. Yo no podía creer esta explicación, ya que era totalmente contraria a nuestras ideas de Copenhague, y me intranquilizaba el ver que muchos físicos recibían esta interpretación de Schrödinger como una liberación. En las muchas conversaciones que había mantenido a lo largo de varios años con Niels Bohr, Wolfgang Pauli y otros muchos, creíamos haber conseguido plena claridad sobre el hecho de que no era posible una descripción espacio-temporal intuitiva de los procesos dentro del átomo, pues el elemento de discontinuidad
que también Einstein en Berlín había señalado como rasgo especialmente característico de los fenómenos atómicos, no permitía tal descripción. Evidentemente era esta una comprobación puramente negativa, pues de una interpretación física completa de la mecánica cuántica estábamos aún muy distantes. Creíamos, sin embargo, estar seguros de que había que separar de la representación objetiva en alguna manera los procesos que tienen lugar en las categorías de espacio y tiempo. En oposición a esto, la interpretación de Schrödinger iba a parar, y esta era la gran sorpresa, en la abierta negación de la existencia de tales discontinuidades. No podía ya admitirse como verdadero que el átomo, al pasar de una posición estacionaria a otra distinta, cambiase repentinamente su energía e irradiase la energía emitida en forma de un cuanto de luz einsteiniano. La radiación debía realizarse más bien de manera que en semejante proceso se estimulasen simultáneamente dos oscilaciones materiales estacionarias, y que la interferencia de estas dos oscilaciones diera lugar a la emisión de ondas electromagnéticas, por ejemplo, ondas de luz. Esta hipótesis me pareció a mí demasiado atrevida para poder ser verdadera, y reuní todos los argumentos que demostraban que la discontinuidad son un dato auténtico de la realidad. El argumento más accesible era naturalmente la fórmula de radiación de Planck, de cuya exactitud empírica no se podía ya dudar, y que había construido el punto de partida para la tesis de Planck, que introdujo los valores estacionarios discretos de la energía. Al finalizar el semestre del verano de 1926, Schrödinger fue invitado por Sommerfeld a dar varias conferencias sobre su teoría en el seminario de Múnich, y ahí se me presentó la primera oportunidad para la discusión. Había yo trabajado de nuevo durante aquel semestre en Copenhague, y me había asimilado también los métodos de Schrödinger gracias a una investigación sobre el átomo de helio. Aprovechando los días de descanso que pasé en el lago Mijosa, en Noruega, pude concluir el trabajo. A continuación hice una marcha completamente solo, con el manuscrito en la mochila, desde el valle Gudbrandsdal, recorriendo varias sierras por senderos intransitados hasta el fiordo de Sogne. Tras una breve parada en Copenhague, continué el viaje hasta Múnich para pasar una parte de las vacaciones en casa de mis padres. Así, tuve la oportunidad de escuchar la conferencia de Schrödinger. Acudió también a la reunión de estudios el director del Instituto de Física Experimental de la Universidad de Múnich, Wilhelm Wien, quien mantenía una actitud extremadamente escéptica frente a la atomística de Sommerfeld. Schrödinger explicó primero los principios matemáticos de la mecánica ondulatoria, usando el modelo del átomo de hidrógeno, y todos nos sentimos entusiasmados al ver que un problema que Wolfgang Pauli
solo había podido resolver de manera muy complicada con la ayuda de los métodos de la mecánica cuántica, pudiera despacharse ahora en forma elegante y sencilla, con métodos matemáticos convencionales. Pero Schrödinger habló al final, además de su interpretación de la mecánica ondulatoria, a la cual yo no podía asentir. En la discusión que siguió, propuse mis objeciones. Especialmente me referí a que con la concepción de Schrödinger ni siquiera podía entenderse la ley de radiación de Planck. Pero esta crítica mía no tuvo resultado alguno. William Wynne respondió con agudeza que él comprendía, por un lado, mi pesar de que se acabara ya con la mecánica cuántica y de que no se necesitara hablar más de contrasentidos como los saltos de cuantos y otras cosas semejantes. Pero esperaba, por otro lado, que las dificultades señaladas por mí serían, sin duda, solucionadas por Schrödinger en plazo breve. Schrödinger no estuvo tan seguro en su respuesta, pero también él pensaba que solo era cuestión de tiempo el poder aclarar en su exacto sentido los problemas planteados por mí. Ninguno de los demás se sintió impresionado con mis argumentos. Incluso Sommerfields, que me trataba siempre con cariño, no pudo escapar a la fuerza convincente de la matemática de Schrödinger. Volvía así algo triste a casa, y creo que aquella misma tarde escribí una carta a Niels Bohr para informarle sobre el desenlace desafortunado de la discusión. Tal vez Bohr, a consecuencia de esta carta mía, envió inmediatamente una invitación a Schrödinger para pasar en septiembre una semana o dos en Copenhague, con objeto de discutir a fondo y en todos sus detalles la interpretación de la mecánica cuántica o de la mecánica ondulatoria. Schrödinger aceptó y naturalmente también yo fui a Copenhague para asistir a estos importantes debates. La discusión entre Bohr y Schrödinger empezaron ya en la estación de Copenhague y se alargaron cada día desde las primeras horas de la mañana hasta muy avanzada la noche. Schrödinger vivía en casa de los Bohr, de forma que, por razones externas, apenas sí había ocasión para interrumpir el diálogo. Bohr era siempre singularmente respetuoso y afable en el trato con los demás. Sin embargo, en esta ocasión se comportó, a mi juicio, como un fanático empedernido, que no estaba dispuesto a hacer concesión alguna a su interlocutor o a permitir la más mínima falta de claridad. Es prácticamente imposible reproducir el apasionamiento de las discusiones por ambas partes y expresar el convencimiento profundamente arraigado que se podía palpar por igual en las argumentaciones de Bohr y de Schrödinger. En los párrafos que siguen solo trato de dar un muy pálido reflejo de aquellas conversaciones en las que se luchaba con el máximo vigor para aclarar la nueva representación matemática de la naturaleza. Schrödinger. Debe usted comprender, Bohr, que toda la noción
de los saltos cuánticos lleva necesariamente a un contrasentido. Ahí se afirma que en una posición estacionaria del átomo, el electrón da vueltas periódicas en una determinada órbita sin emitir radiación. No hay explicación alguna de por qué no debe emitirla. Según la teoría de Maxwell, sí debería emitir radiación. Por tanto, el electrón debe saltar de esta órbita a otra distinta, y es entonces cuando emite la radiación. Este tránsito se realiza poco a poco o de repente. Si la transición es gradual, entonces el electrón debe cambiar paulatinamente también su frecuencia orbital y su energía. En este caso, no se entiende cómo puedan darse aún frecuencias nítidas en las rayas del espectro. Pero si la transición se opera repetidamente, es decir, de un salto, entonces, aplicando la idea de Einstein sobre los cuantos de luz, se puede llegar al número exacto de ondas de luz, pero cabe preguntar, en tal caso, cómo se mueve el electrón en el salto. ¿Por qué no emite un espectro continuo como exigiría la teoría de los fenómenos electromagnéticos? ¿Y por qué leyes se determina su movimiento al saltar? En consecuencia, toda la idea de los saltos de los cuantos es sencillamente absurda. Bohr: sí, en lo que usted dice tiene plena razón, pero eso no demuestra, sin embargo, que no existan saltos de los cuantos. Demuestra solamente que no podemos imaginarlos. Es decir, que los conceptos intuitivos con los que describimos los sucesos de la vida diaria y los experimentos de la física clásica no son adecuados para representar también los procesos en el salto cuántico. Pero esto no resulta tan sorprendente si se tiene en cuenta que los hechos de que aquí se trata no pueden ser objeto de experiencia inmediata y que no los percibimos directamente. Por tanto, tampoco nuestros conceptos se adaptan a ellos. Schrödinger: no querría entrar en una discusión filosófica con usted sobre la formación de los conceptos, que después de todo es asunto que pertenece a los filósofos. Deseo saber pura y simplemente qué es lo que ocurre dentro del átomo. A este respecto, me es totalmente indiferente el lenguaje que empleemos al hablar sobre ello. Si hay electrones en el átomo que son partículas, tal como nos los hemos representado hasta ahora, entonces tienen que moverse de algún modo. No me importa que por el momento describir exactamente este movimiento, pero en definitiva debe ser posible averiguar cómo se comportan los electrones en una posición estacionaria o también en el paso de una posición a otra. Pero ya el formalismo matemático de la mecánica ondulatoria o de la mecánica cuántica nos enseña que no hay respuesta alguna razonable para estas preguntas. Sin embargo, desde el momento en que estemos dispuestos a cambiar la imagen y por lo mismo a decir que no hay electrones como partículas, sino como ondas electrónicas u ondas materiales, en ese momento todo ofrece un aspecto distinto. No nos resultan ya sorprendentes las nítidas frecuencias de las
ondulaciones. La radiación de la luz se hace tan sencillamente comprensible como la emisión de ondas de radio por la antena de la emisora, y las contradicciones que antes parecían insolubles desaparecen ahora. Bohr: lo siento, pero no es así. Las contradicciones no desaparecen, se desplazan solamente hacia otro sitio. Usted habla, por ejemplo, de la emisión de radiación por el átomo, o más en general, de la interacción del átomo con el campo de radiación circundante, y opina que las dificultades se eliminarían con la hipótesis de que hubiera ondas de materia, pero no saltos de cuantos. Pero piense usted solamente en el equilibrio termodinámico entre átomo y campo de radiación de Planck. Para la deducción de esta ley es decisivo que la energía del átomo asuma valores discretos y se cambie en ocasiones de modo discontinuo. Los valores discretos de las frecuencias de oscilaciones propias no ayudan nada. No puede usted pretender en serio el tirar por tierra todos los fundamentos de la teoría cuántica. Schrödinger: no afirmo naturalmente que hayamos comprendido de forma plena estas interrelaciones, pero tampoco dispone usted de una interpretación física satisfactoria de la mecánica cuántica. No entiendo por qué no se pueda esperar que la aplicación de la termología a la teoría de las ondas de materia conducirá, por último, a una buena explicación de la fórmula de Planck, la cual entonces ofrecerá sin duda una cara algo distinta de las explicaciones actuales. Bohr: no podemos abrigar esa esperanza. De hace 25 años sabemos lo que significa la fórmula de Planck, y además vemos de forma totalmente inmediata las discontinuidades, el carácter de salto en los fenómenos atómicos. Por ejemplo, en la pantalla fluorescente o en la cámara de niebla, vemos cómo de repente aparece un rayo de luz en la pantalla, o cómo de repente corre un electrón por la cámara de niebla. No puede usted desechar sin más estos hechos en forma de salto y proceder como si no existieran. Schrödinger: si por todo eso debemos limitarnos a esta condenada acrobacia de los cuantos, lamento haber consagrado parte de mi tiempo a la teoría cuántica. Bohr: pero nosotros le estamos muy agradecidos a usted de que lo haya hecho, porque su mecánica ondulatoria representa, con su claridad y sencillez matemáticas, un enorme progreso frente a la forma anterior de la mecánica cuántica. La discusión se prolongaba muchas horas de día y de noche, pero no pudo llegarse a un acuerdo. A los pocos días, Schrödinger se puso enfermo a consecuencia, tal vez, del enorme esfuerzo. Tuvo que guardar cama por un resfriado con fiebre. La señora de Bohr le cuidaba y le llevaba té y pasteles, pero Niels Bohr se sentaba al borde de la cama y retornaba al tema con Schrödinger. Usted tiene que comprender que no pudo llegarse a un auténtico entendimiento entonces, porque ninguna de las dos partes podía ofrecer una interpretación completa y acabada de la mecánica cuántica. Pero los de Copenhague nos sentimos al final de la visita plenamente seguros de que pisábamos ya el verdadero camino. Reconocíamos, sin embargo, al mismo tiempo cuán difícil resultaría el convencer a los mejores físicos
de que había que renunciar efectivamente a una descripción espacio-temporal de los procesos atómicos. En los meses siguientes, la interpretación física de la mecánica cuántica constituyó el tema central de los coloquios que mantuvimos Bohr y yo. Mi habitación estaba situada entonces en el piso más alto del edificio del instituto, en un pequeño ático bellamente decorado, con paredes inclinadas, desde el que se puede divisar la arboleda que hay a la entrada del parque Fallet. Bohr venía con frecuencia a mi cuarto, ya muy entrada la noche, y discutíamos todos los experimentos mentalmente posibles para ver si en realidad habíamos entendido de manera completa la teoría. Pronto se vio que Bohr y yo buscábamos la solución de las dificultades en direcciones algo distintas. Bohr pretendía justaponer equiparadas las dos representaciones intuitivas, la imagen de partículas y la imagen de ondas, con lo que intentaba formular que estas representaciones se excluyesen, sí, recíprocamente, pero que ambas juntas y solo juntas hacían posible una descripción completa del acontecer atómico. No me agradaba, lo confieso, esta manera de pensar. Yo quería partir del hecho de que la mecánica cuántica, en su forma entonces conocida, imponía sin duda una interpretación física determinante para algunas magnitudes que en ella aparecían. Por ejemplo, para los valores medios de la energía, el momento eléctrico, el impulso para los valores medios de variaciones, etc. Y que por tanto era totalmente probable que no había ya margen de libertad respecto a la interpretación física. Más bien se debía llegar a la interpretación general correcta por medio de una limpia conclusión lógica a partir de la interpretación más especial ya existente. Por esto me molestó bastante, es verdad que sin razón, un trabajo sobresaliente de suyo de Bohr en Gotinga, el que había tratado los procesos de colisiones según los métodos de Schrödinger y había propuesto la hipótesis de que el cuadrado de la función ondulatoria de Schrödinger es una medida para la probabilidad de hallar un electrón en la posición determinada. La tesis de Bohr me parecía absolutamente exacta, pero me desagradaba porque parecía envolver un cierto margen de libertad en la interpretación. Estaba yo convencido de que la tesis de Bohr se seguía forzosamente de la interpretación ya fijada de las magnitudes especiales en la mecánica cuántica. Esta convicción se vio confirmada después de dos investigaciones matemáticas muy esclarecedoras de Dirac y Giordani. Afortunadamente, en la mayoría de los casos, Bohr y yo llegábamos en nuestros diálogos vespertinos a las mismas conclusiones para un experimento dado. De esta forma podíamos confiar en que nuestros tan diferentes propósitos conducirían al mismo resultado final. A pesar de todo, ninguno de los dos podíamos comprender cómo un fenómeno tan sencillo como la trayectoria de un electrón a través de la cámara de niebla pudiera armonizarse con el formalismo matemático de la mecánica cuántica o de la mecánica ondulatoria.
En la mecánica cuántica no aparecía en modo alguno el concepto de trayecto, de trayectoria. Y en la mecánica ondulatoria podía darse ciertamente un rayo material estrictamente dirigido, pero este rayo debía extenderse poco a poco sobre ámbitos espaciales que eran muy superiores al diámetro de un electrón. La situación experimental ofrecía sin duda un cariz muy diferente. Como nuestros coloquios se prolongaban frecuentemente hasta mucho más allá de la medianoche y no conducían a un resultado satisfactorio, a pesar de los esfuerzos continuados durante meses, caímos en un estado de agotamiento que, debido a las distintas direcciones de nuestro pensamiento, provocó también a veces algunas tensiones. Por ello, Bohr decidió en febrero de 1927 hacer un viaje a Noruega para descansar y practicar el esquí, y yo me alegré sobremanera de poder pensar a solas en Copenhague sobre estos problemas difíciles e incluso desesperantes. Concentré entonces mis esfuerzos totalmente en la cuestión de cómo en la mecánica cuántica puede representarse matemáticamente la trayectoria de un electrón en la cámara de niebla. Cuando una de las primeras tardes tropecé en mi análisis con dificultades totalmente insuperables, comprendí con claridad meridiana que posiblemente habíamos planteado la cuestión de manera equivocada. Pero, ¿qué es lo que podría haber de equivocado en el planteamiento? La trayectoria del electrón en la cámara de niebla era un hecho, ya que se la podía observar. El esquema matemático de la mecánica cuántica era un hecho también, y demasiado convincente para permitirnos cambios ahora. Por tanto, se podía establecer contra todas las apariencias exteriores la conexión. Tal vez fue aquella tarde, hacia la medianoche, cuando súbitamente recordé mi conversación con Einstein y me acordé de su afirmación: solo la teoría decide sobre lo que puede observarse. Vi con claridad inmediata que la llave para abrir la puerta, tan largo tiempo cerrada, debía buscarla por esta vía. Por ello fui a dar todavía un paseo nocturno por el parque Fallet para meditar las consecuencias de la afirmación de Einstein. Nosotros habíamos dicho siempre con cierta superficialidad: la trayectoria del electrón puede observarse en la cámara de niebla, pero tal vez era menos lo que realmente observamos. Quizás solo se podía percibir una sucesión discreta de lugares imprecisamente determinados del electrón. De hecho, se ven solo gotitas aisladas de agua en la cámara, las cuales ciertamente son mucho más extensas que un electrón. La auténtica pregunta debería, por tanto, formularse así: ¿se puede representar dentro de la mecánica cuántica una situación en la cual aproximadamente, es decir, con una cierta imprecisión, se encuentre un electrón en un lugar dado y también aproximadamente, es decir, de nuevo con una cierta imprecisión, posea una velocidad dada, y se pueden hacer estas imprecisiones tan pequeñas de forma que
no se encuentren dificultades con el experimento. Un breve cálculo después de volver al instituto confirmó que se pueden representar matemáticamente tales situaciones y que para las imprecisiones valen aquellas relaciones que han sido designadas más tarde como relaciones de indeterminación en la mecánica. El producto de las indeterminaciones para la localización y cantidad de movimiento. Bajo el término cantidad de movimiento se entiende el producto de la masa por la velocidad. No puede ser más pequeño que el quantum de acción de Planck. Con esto quedaba por fin establecida, así me parecía a mí, la unión entre las observaciones de la cámara de niebla y la matemática de la mecánica cuántica. De todos modos, había que demostrar ahora que a partir de cualquier experimento solo pueden surgir situaciones que resulten compatibles con aquellas relaciones de indeterminación. Pero esto me parecía de antemano aceptable, ya que los procesos durante el experimento y la observación tienen que obedecer por igual a las leyes de la mecánica cuántica. Por tanto, si presuponemos tales leyes, no podían derivarse del experimento algunas situaciones que no se ajusten a la mecánica cuántica, porque solo la teoría decide lo que puede observarse. Me propuse calcular esto a fondo y de forma pormenorizada durante los próximos días con algunos experimentos sencillos. También me aprovechó entonces el recuerdo de un diálogo que había mantenido una vez con un compañero de estudios de Gotinga, Burkhard Trude, al discutir las dificultades que van unidas a la imagen de las órbitas electrónicas en el átomo. Había sugerido Burkhard Trude la posibilidad teórica de construir un microscopio de una potencia de resolución extraordinariamente elevada, con el que se pudiera ver directamente la órbita del electrón. Semejante microscopio no podría en modo alguno trabajar con luz visible, pero sí quizá con la dura radiación gamma. En principio se podría quizá recoger fotográficamente la órbita del electrón. Debía, por tanto, intentar demostrar yo que tampoco semejante microscopio permitiría sobrepasar los límites dados por las relaciones de indeterminación. Esta demostración tuvo éxito y fortaleció mi confianza en la armonía total de la nueva interpretación. Tras algunos cálculos más de carácter parecido, resumí mis resultados en una larga carta a Wolfgang Pauli y recibí de él desde Hamburgo una respuesta de asentimiento que me animó mucho. Al regresar Niels Bohr de sus vacaciones en Noruega, surgieron de nuevo discusiones no fáciles. También Bohr había desarrollado ampliamente sus propios pensamientos e intentando, como en nuestras conversaciones anteriores, hacer del dualismo entre imagen de ondas e imagen de partículas la base de la interpretación. En el centro de sus reflexiones estaba el concepto de complementariedad, por él recién acuñado, cuya función era describir una situación en la cual podemos conocer el mismo suceso bajo dos aspectos distintos, aunque estos dos aspectos se excluyan mutuamente
también se complementan, y solo por la yuxtaposición de ambos aspectos opuestos se agota totalmente el contenido intuitivo del fenómeno. Al principio, Bohr tuvo algunos reparos contra las relaciones de indeterminación, que probablemente le parecían un caso demasiado especial de la situación general de la complementariedad, pero reconocimos pronto, apoyados comprensivamente por el físico sueco Oscar Klein, que trabajaba en aquella sazón también en Copenhague, que no se daba ya una divergencia seria entre ambas interpretaciones, y por tanto que solo se trataba de presentar el hecho plenamente entendido, de manera que resultara inteligible a pesar de su novedad también a la opinión pública de los físicos. El debate con la opinión pública del mundo físico tuvo lugar más tarde, en el otoño de 1927, con dos célebres reuniones: una Asamblea General de Físicos en Como, en la que Bohr dio una conferencia resumiendo la nueva situación, y el llamado Congreso Solvay de Bruselas, al cual, según la tradición de la Fundación Solvay, solo era invitado un pequeño grupo de especialistas quienes debían discutir detenidamente sobre los problemas de la teoría cuántica. Residíamos todos en el mismo hotel y las más animadas discusiones tuvieron lugar no en el salón de conferencias, sino durante las comidas en el hotel. Bohr y Einstein llevaron sobre sus hombros el peso decisivo de esta lucha en torno a la nueva interpretación de la teoría cuántica. Einstein no estaba dispuesto a aceptar el carácter principalmente estadístico de la nueva teoría cuántica. Él no era naturalmente contrario a la formación de enunciados de probabilidades cuando no se conoce exactamente el respectivo sistema en todos sus parámetros. Sobre tales enunciados se apoyaba ya la anterior mecánica estadística y la termología. Einstein no quería, sin embargo, admitir que por necesidad fuera fundamentalmente imposible conocer todos los parámetros necesarios para una completa determinación de los procesos. Dios no juega los dados, era la frase que le oíamos con frecuencia en estas discusiones. A Einstein no le satisfacían las relaciones de indeterminación y se esforzaba por excogitar experimentos en los que estas relaciones no tienen vigencia. Las discusiones empezaban desde las primeras horas de la mañana, cuando Einstein, en el desayuno, nos explicaba un nuevo experimento teórico que contradecía, según su opinión, las relaciones de indeterminación. Iniciábamos inmediatamente el análisis, y ya de camino hacia la sala de conferencias en la que yo solía acompañar a Bohr y a Einstein, lográbamos una primera aclaración del problema planteado y de la tesis establecida. A lo largo del día volvíamos muchas veces sobre el asunto, y por lo general resultaba que Niels Bohr, durante la cena, podía demostrar a Einstein que el experimento por este propuesto tampoco podía soslayar las relaciones de indeterminación. Einstein mostraba entonces cierto desasosiego, pero a la mañana siguiente, durante el desayuno, tenía ya preparado un nuevo experimento teórico
más complicado aún que el del día anterior, que debía demostrar ahora de una vez para siempre la invalidez de las relaciones de indeterminación. Este nuevo intento no solía tener por la noche mayor éxito que el primero. Como este juego se prolongó durante algunos días, dijo un amigo de Einstein, Paul Enrefest, físico de Leiden, en Holanda. Einstein, me avergüenzas. Argumentas ahora contra la nueva teoría cuántica de la misma manera que tus adversarios contra la teoría de la relatividad. Pero tampoco esta advertencia amistosa pudo convencer a Einstein. Una vez más, vi con claridad la enorme dificultad que supone el abandonar ideas que han constituido para nosotros durante mucho tiempo el fundamento del pensar y del trabajo científico. Einstein había dedicado el trabajo de toda su vida a investigar el mundo objetivo de los procesos físicos que se despliega allá afuera, en el espacio y en el tiempo, independientemente de nosotros. Según leyes fijas, los símbolos matemáticos de la física teórica debían reflejar este mundo objetivo y con esto posibilitar las predicciones sobre su comportamiento futuro. Ahora se afirmaba, en cambio, que si se desciende al mundo de los átomos, no se da ya tal mundo objetivo en el espacio y el tiempo, y que los símbolos matemáticos de la física teórica reflejan solo lo posible, no lo fáctico. Einstein no estaba dispuesto, como él decía, a permitir que le quitaran el suelo de debajo de sus pies. Incluso más adelante, cuando la teoría cuántica llegó a ser una parte firme constitutiva de la física, Einstein no pudo cambiar su actitud vital. Él quería hacer valer la teoría cuántica como una aclaración pasajera, pero no como la solución definitiva de los fenómenos atómicos. Dios no juega los dados. He aquí un axioma que para Einstein estaba inconcusamente establecido y cuyo derribo no consentía. Bohr solo podía responder a esto: no es ni puede ser tarea nuestra ordenar a Dios cómo debe Él regir el mundo. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Hoy terminamos el capítulo 6. Estamos con el libro de Diálogos sobre la física atómica de Werner Heisenberg. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.